Muy buenos días, bienvenidos a esta video, a esta sesión del curso de procesos cognitivos. Otros autores importantes en ese momento en Europa, bueno, algunos conocidos, Piaget, o gente que en esta facultad verán con más detalle. Wiener, por ejemplo, Wiener es el padre de todos los test de inteligencia, ¿no? Todo eso que ustedes ven en algún momento dado de test de inteligencia, el WIS, el WISE y todas esas cosas, ¿no? Bueno, tienen su antecedente precisamente en el trabajo de Wiener, ¿no? Que es el considerado el padre de los test de inteligencia, ¿no? Y que, pues acá lo tienen, ¿no? No me voy a detener en ello, pero para que vean más o menos de dónde viene una serie de cosas, ¿no? Otros autores importantísimos en el mundo cognitivo, digamos, europeo de la primera mitad del siglo XX, está Paul Frege, que es la psicología del tiempo, Wallon, Piron y Guillaume, ¿no? Entonces, Piaget, bueno, ya lo verán, desarrollo infantil, los procesos cognitivos. Paul Frege estudia la atención, el procesamiento del tiempo, bajo un paradigma experimental. Por ejemplo, estos estudios de Paul Frege tienen que ver con los 5 minutos de esperar la ambulancia. No nos parecen tan cortitos como los 5 minutos de estar conversando con amigos. Y vean que esta diferencia de percepción luego va a tener efecto en juicios, ¿no? Cuando decimos, imagínense que hay un accidente en la calle, tarda 5 minutos la ambulancia, y entonces a la gente le preguntan, oigan, tardó mucho en llegar a la ambulancia. Uy, sí, tardó un montón de tiempo, estos horrores, no sirven, siempre llegan tarde, es un desastre, ¿no? O sea, cómo precisamente esta diferencia de percepción, de juicio sobre la percepción del tiempo, afectan luego juicios de valor incluso sobre la acción de otros, ¿no? Al juzgar que la gente de la ambulancia llega muy tarde. Y no, tardó 5 minutos. Es decir, si esa misma gente le preguntas, oiga, ¿qué tal la charla con sus amigos? Ay, no nos alcanza el tiempo, se fue rapidísimo. Pero si fueron igual los 5 minutos que también tardó en llegar la ambulancia para llevarse a la persona que fue atropellada en el accidente, ¿no? O sea, vean cómo hay estas diferencias, ojo, que no son diferencias de subjetividad, no. No, no, no. Son diferencias de percepción, son diferencias de los procesos cognitivos y de pues, cómo enfocamos la atención y bla, 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 ¿no? Bueno, Pierón, que trabaja sobre fisiología y psicología para entender funciones mentales, Quilón, que hace psicología comparada, ¿no? Vean que es bien importante, el estudio comparado de los procesos mentales es importantísimo cuando comparamos cómo funciona la cognición en los humanos y en otras especies de primates, o en peces, o en roedores, por ejemplo. Bueno, aprendemos precisamente que aunque nosotros creamos que nuestro perrito tiene memoria, y es cierto, la capacidad de su memoria y lo que puede hacer con esa memoria, y la actividad cognitiva que permite esa memoria es muy distinta y tiene un alcance muy distinto a la capacidad de memoria que tenemos, que nos da nuestro aparato cognitivo y nos da nuestro cerebro, ¿no? Obviamente no puede faltar lo que se decía en la Unión Soviética, lo que hoy es el mundo ruso, ¿no? Mundo ruso siempre está a la mitad, está parte en Europa y parte no está en Europa, no solo geográficamente, como es obvio, sino culturalmente. Y bueno, ahí destaca la Escuela Histórica Cultural Rusa, los autores como Vygotsky, Luria o Leontiev, ¿no? De alguna manera pueden caer muy en el paraguas del empirismo, ¿no? Por algo, Vygotsky y Piaget se ven como muy contrarios. Este, Vean que se centra en funciones mentales superiores y que tratan de ver mucho el efecto o el valor que tiene la función superior en la cultura y el entorno, ¿no? Y esto tiene sentido considerando que realmente el mundo, no solo lo que era la Unión Soviética, sino incluso lo que hoy es Rusia, o en otras épocas de la historia fue el Imperio Ruso, es un mundo con muchos grupos étnicos distintos, es decir, la cultura rusa no es una sola, son muchas culturas distintas que conviven entre ellas dentro de un Estado nacional, ¿no? Y de alguna manera eso crea muchos contextos sociales y culturales distintos que a estos autores les llamó la atención, ¿no? Esas diferencias para entender el efecto que tienen en la cognición superior, ¿no? Bueno, aquí solo una imagen para algunas cosas, algunas ideas de autores como Vygotsky, las zonas de desarrollo próximo, que me sirven para ilustrar, ¿no? Hay un legado importante de este mundo de la Unión Soviética, ¿no?
es para entender la mente humana en particular, y tienen que ver obviamente con que, bueno, digamos, comprender la mente humana es un producto de la mediación que hay entre sí lo biológico y lo cultural, entre lo que podríamos llamar, tomando lo que hemos dicho antes, entre elementos que vienen de manera innata y elementos que vienen de manera contextual, ¿no? Y que el estudio del desarrollo intergenético, pues es una fuente de información muy valiosa para entender procesos y habilidades cognitivas adultas y establecer teorías, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver un poquillo cómo a través de una serie de hallazgos, este predominio del conductismo, perdón, se va a ir desdibujando, ¿no? Se va a ir borrando. Una de estas van a ser una serie de disciplinas, muchas de ellas del ámbito computacional y otras de cómo se explican las relaciones sociales en otras especies animales, las que van a tener un rol importante en, digamos, en el proceso que permitió en la historia rebasar el conductismo y ponernos en el ambiente de las ciencias cognitivas. Y verán que me voy a empezar por referir a la etología, que es la disciplina que estudia precisamente el comportamiento social de los animales, ¿no? Acá ven a un señor que precisamente es uno de los grandes autores del mundo de la etología, que se ha dedicado a estudiar bichos como este que tiene en su brazo, ¿no? Es un loro inglés que tiene un gran terreno donde tiene una parvada de estos bichos, ¿no? No estoy claro si son ocasopatos, me equivocaría muy fácilmente, ¿no? Pero precisamente convive con ellos y estudia su comportamiento social, ¿no? Y él, como otros, hacen un descubrimiento interesante, uno, que muchas otras especies animales tienen comportamiento social complejo. Piensen que eso requiere un aparato cognitivo para sostenerlo, ¿no? Y que mucho de ese comportamiento complejo de estos otros animales es innato, ¿no? Y por lo tanto, si es innato, no está sujeto a aprendizaje por condicionamiento. Es decir, si otras especies animales tienen conducta que depende de procesos cognitivos que no dependen de la experiencia, el condicionamiento, entonces la pregunta es, ¿no será posible que también los humanos, en tanto somos otro animal también social, no tengamos también conductas que no dependen de condicionamiento, que no dependen de esa interacción con el ambiente, y que más bien dependen de elementos innatos? ¿No? Aquí está caricatura de este señor, que es un cómic clásico del mundo español, si no me equivoco, me puedo estar equivocando, que se sorprende, se asusta cuando ve un león, y bueno, el león también, ¿no? Es decir, quizá culturalmente pensamos que el león no se va a sorprender, que el león siempre está ahí, qué peligro, qué miedo, corramos que nos ataca, que es un animal bravo que no se va a sorprender. No, el león también se puede sorprender, ¿no? Y bueno, los hallazgos de la etología, es decir, este hallazgo de comportamiento con sustento cognitivo de elementos innatos en otras especies, fue un golpe para el conductismo. ¿Por qué? Porque el conductismo estudiaba a otros animales bajo la idea de que digamos, el conocimiento sobre los animales se puede transferir también para explicar la conducta humana. Entonces, si ellos dicen que la conducta humana es toda, ¿no? Depende de un estímulo únicamente, y lo que pasa en la caja negra no explica nada, ¿no? El hecho de que descubran que en otros animales, digamos, no pasa eso, tiene que hacer dudar de que la afirmación de los conductistas sea válida para la cognición humana, ¿no? Y por ejemplo, el conductismo no puede dar explicaciones a aspectos importantes como el lenguaje o la creatividad, ¿no? Procesos como la creatividad no se pueden explicar dentro del marco del conductismo, ¿no? Bueno, no me voy a detener mucho en explicarlo en detalle, pero acá lo ven, el hecho de que los seres humanos seamos capaces de aproximarnos al significado de una palabra en un contexto dado, generar palabras o textos nuevos sin consignas preestablecidas, contradice precisamente las ideas del conductismo sobre el aprendizaje humano del lenguaje, ¿no? Es decir, estos hechos llevan a un autor como Chomsky precisamente a decir que, bueno, el lenguaje humano solo es posible porque en muy buena medida se sustenta en
unas en capacidades innatas, es decir, capacidades que vienen precargadas biológicamente en el humano, digamos, y que son como un software de arranque, digamos, que se va a desplegar y actualizar cuando este individuo entra en contacto con un ambiente social que lo lleva a una lengua en específico, ¿no? Bueno, hasta aquí esta primera sesión.